La historia impresionante de don Agustín Preciado, que con 40 años viviendo en el campo y para el campo, la experiencia y la sensibilidad se manifestaron en el justo momento que observó una flama color verde azulada. La venía observando desde varias semanas atrás hasta que se acercó y se dio cuenta que estaba justo a un lado de un gran árbol torcido. Aquí esta impresionante historia. En la ciudad de Cortázar, Guanajuato, se desarrolla esta historia llena de misticismo y al mismo tiempo de mucha experiencia y recorridos en los ricos campos de ese estado. Estamos hablando de don Agustín Preciado, un viejo campesino de abolengo, de piel morena tostada y de un carácter recio, pero con corazón de niño. Viejo, astuto, conocedor, empático y muy curioso. La vida era una aventura de todos los días. Gustoso de su trabajo, siempre a las 5 de la mañana se levantaba para ordeñar sus vacas y darles de comer a sus demás animales, como borregos, gallinas, cabras y puerquitos. Llevaba su leche a vender al pueblo en su caballo, a la vieja usanza, porque se rehusaba a tener una moto o carro, pues sentía que perdería su sabor del campo y lo natural, y el olor a smog o gasolina se impregnaría en su rica leche recién ordeñada. Ya en la tarde, bajando un poco el sol, todos los días llevaba a sus 10 vacas a pastear en las laderas y montes que estaban pegadas a su casa y establo, que se localiza a las afueras de Cortázar, Guanajuato. Se abría paso entre arbustos, piedras y árboles. En una ocasión tomó la decisión de llevar a sus vacas por otro camino. Nada más era rodear un poco una ladera, pues del otro lado había un pequeño río que alimentaba muy bien los verdes pastos de su alrededor. Pero ya tenía años observando un árbol justo antes de llegar al pequeño río que estaba inclinado o retorcido. Esa era la señal o la marca para él regresar con su ganado, pues ya estaba lejos y no quería que llegara la noche. Los coyotes abundan en esa zona. Pero en uno de esos días de pastear y llegar hasta ese árbol torcido, justo antes del anochecer, observa una flama como de 1 metro de alto, color azul verdosa, que estaba justo debajo de ese árbol. Hasta pensó que alguien le habría prendido fuego al viejo árbol torcido. Ese día se asustó y se regresó muy rápido, arreando sus vacas a paso forzado. Llegando con su esposa le platica lo sucedido, pero al parecer ella estaba más enterada de ese clásico fuego fatuo que sueltan los gases de un posible tesoro, y le platica a su esposo don Agustín de las historias que le contaba su padre de cuando miraban arder, que se podría tratar de un tesoro, que en la tierra de su padre, por allá en Michoacán, muchas personas habían sacado tesoros por ver arder la clásica flama azul verdosa. Don Agustín no creyó en estas historias, se le hacía imposible esos cuentos. Él decía ver para creer. Así pasaban las semanas y 4 veces más, siempre que iba con sus vacas por esos rumbos, le tocaba ver esa flama azul verdosa. Hasta que un día llegó, como cada mes, el ingeniero agrónomo para llevarle unos fertilizantes porque tenían unas milpas creciendo detrás de su casita. Todavía no llegaba don Agustín y su esposa aprovechó para platicarle al ingeniero lo que su esposo veía cuando iba por esos rumbos, el cual le comentó que el proceso del fuego fatuo es natural, que era un proceso de reacción química y que muchas personas habían encontrado verdaderos tesoros al ver este fuego que no quema. Pero si usted me está diciendo que encima de eso está bajo un árbol torcido, ese fenómeno es claramente un declinamiento o caída de ese tronco que lo provocan los gases que desprenden los metales al estar enterrados debajo de sus raíces y que producen esa clásica deformación o inclinación. En ese momento va llegando don Agustín y su esposa le dice al ingeniero que le comente lo que precisamente le está diciendo a ella para ver si su esposo entiende el porqué de ese fenómeno. La plática se alargó casi 1 hora y media hasta que don Agustín entendió el fenómeno y el Inge se ofrece para ayudarle y orientarle para sacar esos metales que producían ese efecto de la llama.
Este mismo le comenta que va a contactar a un amigo que tiene un detector de metales bastante bueno para que también los acompañe. Don Agustín acepta sin objeción, quizás porque en el fondo no creía nada de esto y no tenía en su mente la dimensión de lo que puede ser un gran tesoro, ni mucho menos. El día acordado se llegó, ya estaba el detectorista, el Inge y don Agustín. Se dirigen temprano en la mañana para aprovechar el día, pues tenían que hacer el trabajo lo más pronto posible. Se fueron caminando rumbo a esa ladera más o menos como 3,5 kilómetros, hasta llegar a ese árbol torcido. El del aparato comienza a realizar pases a 6 metros de circunferencia alrededor del árbol, pues comenta el Inge que los gases se desplazan debajo de la tierra buscando una salida que podría ser alrededor de entre 5 y 6 metros y que casi nunca está debajo de donde se vio arder. Y justo a 2 metros de distancia del árbol, su detector de 2 cajas le emite una gran señal muy buena que parecía ser de plata. Entre el Inge y don Agustín se disponen a escarbar y cada 40 centímetros rociaban alcohol para ir quemando los posibles gases. Cuando de pronto, después de 1 metro, al vaciar más alcohol que la flama crece tanto que se asusta don Agustín. Pero gracias a Dios que no le pasó nada. Y el Inge le comenta que en realidad están a escasos centímetros del tesoro. Y justo después de 30 centímetros más de escarbar, don Agustín se topó como con una caja de madera. Casi se puso a temblar, pues nunca había vivido esa experiencia que le supo a gloria. La saca con la pala y la pone fuera del agujero. El Inge le vacía más alcohol y después de 15 minutos le dice a don Agustín que él abra esa caja, la cual contenía 87 monedas de plata, las cuales eran centenarios de 2 pesos de esos que solo se acuñaron en 1921. De esta moneda se fabricaron solo 1.278.000 ejemplares para conmemorar el centenario de la independencia de nuestro México. En nuestros días puede llegar a cotizarse hasta en $675, que equivalen más o menos a 13,500 pesos al tipo de cambio cada una. Todo un verdadero tesoro en plata, que solamente estaba ahí en espera de que alguien con conocimientos pudiera desenterrarlo. Don Agustín no tenía la dimensión de ese tesoro, pues nunca aspiró ni conocía más que su pueblo de Cortázar, Guanajuato. Con trabajos conocía Querétaro. La vida le regaló la oportunidad tal vez de crecer en su negocio y dar trabajo a más gente de su localidad, pues con asesoramiento del ingeniero se asociaron para comprar más vacas y tener una producción de leche mucho más grande. Muchas gracias al ingeniero agrónomo Felipe Vázquez, quien nos hace llegar esta maravillosa historia de vida y nos comenta que la naturaleza es sabia, solamente tenemos que respetarla y ponerle más atención. Hasta aquí esta gran historia. Muchas gracias. Hasta pronto.